Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, hoy el día del Señor, gracias por reunirnos aquí, por alabarte y por aprender tu palabra. En esta hora, el Espíritu Santo esté con nosotros y con la palabra de Dios despierta nuestro corazón y edifica nuestros pasos encima de la palabra. Pronto comenzará la conferencia. El Señor esté ahí, opera para que muchos hombres de varias ciudades puedan recibir la salvación y utilízanos a todos nosotros preciosamente. Ahora en México, en Estados Unidos y en muchos lugares se están haciendo la misión. Señor, guía a cada uno de los que predican tu palabra y muestra más tu operación y poder. Hoy el principio y el fin, que nos guíe el Espíritu Santo y opere en medio de nuestro corazón. Todo el principio y el fin en las manos santas del Señor confiamos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar Salmos 89. Salmos 89. Versículo 37. Leo. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo, Selah. Y el versículo 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hasta aquí. Ahora Pastor Juan Lee está en la misión de México y de Estados Unidos. Regresará este miércoles y nosotros comenzamos la conferencia desde el viernes. Por eso, pienso que deberíamos orar mucho por el pastor. También Pastor Leung Char-shin y Pastor Hyun-sik Shin están en la misión de Benín de África. Me llegan los mensajes y leo. Yo también una vez visité África, por eso mi corazón siento que estoy allá. Así en la misión de África y en otros lugares también se está predicando. Espero que cada momento cuando se acuerden, oren por ellos. Hoy estamos ante la conferencia. Por eso vamos a considerar un poco sobre Salmos 89. Si leemos Salmos 89, Israel es el pueblo de promesa de Dios. Dios hizo el pacto con Abraham y también con David. Y ahora Dios llamó como la luna el testigo fiel al pueblo de Israel. Por eso aquel versículo 37, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. En la época del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era un pueblo especial que testificaba que Jehová era Dios. En la época del Nuevo Testamento, los cristianos son testigos de Jesús. Sin embargo, el pueblo de Israel desobedecía y más desobedecía. Ellos idolatraban y se oponían a Dios. Por esta razón, Dios permitió que sufra por otros países. Por eso aquel versículo 42,
Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Permitió que Israel sea destruido por otros enemigos. El versículo 43, embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. El pueblo de Israel salía con espada, pero no podía ganar a los enemigos. Aquí dijo, embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. En cada guerra que hacía, Israel perdía. Dios dijo que embotó el filo de su espada. Eso tiene relación con nuestra vida cristiana. Hoy vamos a considerar un poco que Israel fue llamado como el pueblo elegido de Dios. Y en la época del Antiguo Testamento, fue llamado por el testigo de Dios, como la luna, como el testigo fiel fue llamado testigo. Sin embargo, antes Israel tenía fuerza, pero se hicieron impotentes. Embotaste asimismo el filo de su espada. Aunque hacía guerra, no podía vencer. No tenía poder. Entonces, ¿por qué se hizo impotente el pueblo de Israel? Nosotros también fuimos llamados como testigos de Jesús en la época del Nuevo Testamento. Y es posible que no cumplamos bien el papel del testigo. O aunque tengamos espada, puede que el filo esté embotado. También, aunque hagamos la guerra, es posible que no podamos vencer. Y tampoco Israel ha sido siempre impotente. Antes tenía su poder. Israel ejercía su poder en gran manera. Y el periodo de transición, cuando ya ese poder comenzó a desaparecer, fue la época de los jueces. Por eso, si vemos una cosa de la época de los jueces, podremos aprender la clave. ¿Cómo podremos afilar el filo de espada y cómo podremos vivir con poder? Así, hoy, al recibir la conferencia, les voy a dar el sermón acerca de unas consideraciones para la conferencia. Aquí, veamos Salmos 89:37. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. La luna como un testigo fiel en el cielo. La luna no es objeto luminoso, sino reflejante. Sin el sol, la luna no puede alumbrar. Israel, como era pueblo elegido de Dios, cuando tenía relación correcta con Dios, podía alumbrar y hacer el papel de testigo. Por eso, Israel, como la luna el testigo de fiel en el cielo, en cierto tiempo hacía bien. Por eso, cuando Israel salió de Egipto y conquistaba la tierra de Canaán, la espada de Josué cuán poderosa era. En cada lugar iba, vencía a los enemigos. Y si leemos Josué, está detalladamente escrito que el filo de espada de Josué mataba a los generales de los enemigos y conquistaba otros países vecinos. En la época de David también, el filo de espada era agudo. David, confiando en poder de Dios, en cada guerra que hacía, vencía. Cumplió el Reino Unido. Y en la época de los reyes, también Ezequías, quien hizo la reforma religiosa cuando Israel había levantado muchos altares, los quitó todos e hizo servir en un altar. En el tiempo de Ezequías, cuando se llevó a cabo la reforma religiosa, ahí Israel tenía fuerza. Los 185,000 asirios invadieron y en un día fueron todos muertos. Así tenía gran poder. En nuestra época, los cristianos también son llamados como testigos. En Hechos 1,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén. Israel en la época del Antiguo Testamento testificaba que Jehová era Dios, y los cristianos del Nuevo Testamento son testigos de Jesús. Pero en un tiempo Israel, que fue llamado por testigo fiel, su filo de espada era afilado, conquistaba a los enemigos y glorificaba a Dios. Por eso en Oseas 13:1 dijo: cuando Efraín hablaba hubo temor. O sea, la palabra de los israelitas tenía poder. Como recibían la ayuda de Dios, no podían atreverse a Israel. Así, Israel tenía tanto poder, y en Salmos 89 está hablando que Israel se hizo incapaz. El versículo 42, has exaltado la diestra de sus enemigos. No exaltó la diestra de Israel, sino la de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Hizo vencer a los enemigos. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. ¿Por qué fue embotado el filo de su espada? En la Biblia sale concretamente su razón. El sol es cuerpo luminoso y la luna es cuerpo reflejante. Israel tenía que tener relación correcta con el Señor y recibir bien la luz del Señor. Pero cuando decidieron darle la espalda al Señor, se volvieron impotentes. Lo que el filo de espada ha sido embotado significa que desapareció el poder, se hizo incapaz. Tener filo afilado significa que vive con poder. Ellos se abrieron del Señor. Ellos poco a poco se hacían más impotentes. Por eso, la primera razón por la que Israel se hizo impotente fue llevarse con el mundo. O sea, desde que quiso imitar a los países alrededor, comenzó a desviarse. Vamos a ver, 1 Samuel 8. Llevarse fue el camino de impotencia. 1 Samuel 8. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Aquí, como todas las naciones. Sale así. Y el versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Israel era teocrático, era directamente dominado por Dios. Dios era su rey, y Samuel ya está viejo, y los hijos de Samuel eran jueces y no hacían bien. Teniéndolo por pretexto, nosotros seremos también como todas las naciones. Constitúyenos ahora un rey. Así finalmente fue establecida la monarquía. ¿Y qué es esto? Queremos ser como todas las naciones. Tenían ese corazón que quería imitar al mundo. Al final se mezclaron con las naciones. Así como ya se llevó con el mundo, luego entraron muchos ídolos. Por eso, Dios de antemano había advertido por medio de Moisés que no tendrá otros dioses fuera de Dios. Sin embargo, Israel ahora se está llevando
y los ídolos entraron. ¿Hasta cuántos ídolos? Ya nacieron varios ídolos como el número de las ciudades de Israel. En Isaías 2, veamos Isaías 2. Cinco. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos. Y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Aquí Dios ha dejado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Como ya se habían juntado con otros países, entraron las costumbres extranjeras. Tenía que ser distinguido, pero llevándose junto entraron las cosas del mundo, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y económicamente les iba bien. Por eso, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos. Prosperaba en la economía, y su tierra estaba llena de caballos. Por eso el poder militar también era fuerte. Pero además su tierra está llena de ídolos. Se habían llevado, por eso prosperaba en la economía y en el poder militar. Se hizo país potente. Ante los hombres se veía muy grande. Sin embargo, por llevarse, entraron las costumbres malas. Y decían que servían a Dios, pero también estaba lleno de ídolos. Entraron también muchos ídolos, y en el futuro, ¿hasta cuánto se aumentaron los ídolos? Veamos Jeremías 2. Jeremías capítulo 2, versículo 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Así se llevaron y aceptaron las costumbres incorrectas. Por fuera se veía excelente, como pueblo de Dios que prospera en la economía y en el poder militar, pero ante Dios era cerro punto. Estando así se hacía guerra, no vencía porque su filo de espada era embotado. Conocemos bien la historia de Sansón y Dalila. Sansón, desde el nacimiento era nazareo y descendió al valle de Sorek. El valle de Sorek era frontera entre Filistea e Israel. Descendió allá, vio a una mujer extranjera, le gustó. Por eso, a pesar de la oposición de sus padres, se casó con ella. Desde ahí comenzó a descender. Luego, al principio se acercaba a la doncella, luego se acerca a la ramera, más luego fue agarrado por una mujer llamada Dalila. Y Dalila en su corazón crecía poco a poco.
Ahora Dios y Dalila son iguales. El secreto del poder de Sansón estaba en el cabello. Era nazareo, y hasta el fin no le enseñó el secreto, pero ella insistía. Cada día le molestaba. Así, Dalila ha sido más exaltada que Dios. Al principio, Dios era muy grande en su vida. Pero al pasar el tiempo, se llevaba continuamente y se juntaba así, poco a poco descendía. Dios y Dalila estaban iguales. Luego Dalila fue más alta. Cuando fue exaltada, su cabello fue cortado. El poder del Señor se apartó. El hombre más fuerte del mundo era Sansón. Y como tenía tanto poder, cuando peleaba con el león, lo mataba sin tener nada en la mano. Con una quijada de un asno mató a 1000 hombres. Así tenía mucho poder. Fue abrazado en el seno de Dalila, y cuando Dalila fue más alta que Dios, él se hizo impotente. Y el Señor le quitó su poder. Fueron arrancados sus ojos. De este modo, Israel decía que servía a Dios, pero se llevaba así. Entraban las cosas del mundo. Podían comer y vivir bien. Así poco a poco entraron muchos ídolos. Ellos fueron iguales que Dios. Y más allá cuando hicieron idolatría. ¿Cómo les fue? Cuando el poder de Dios se apartó, Israel fue oprimido y sufrido por otros países vecinos. Y cuando hacía guerra no podía vencer. Fueron totalmente engañados por el diablo. Cuando la Biblia explica sobre el diablo, lo expresa con varios animales. Primero, la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hablando de la serpiente que sale en Génesis 3, dijo en el Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. La serpiente que sale en Génesis 3 es la sombra del diablo, por eso engaña. Dios también dividió la lengua de la serpiente en dos. El carácter básico del diablo es mentira. Jesús en San Juan 8:44 dijo, Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es mentiroso. Cuando habla, de su mentira habla. Cuando el diablo miente, en el sentido contrario, él está hablando la verdad. Porque el diablo siempre miente. El diablo es mentiroso, su carácter es engaño. Otro, veamos el Apocalipsis 16, cuando explicaba del diablo, ¿qué dijo? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cómo ranas? ¿Por qué hablando de los espíritus inmundos dijo a manera de ranas? La rana tiene 2 caracteres básicos. Primero, es ruidosa. La rana es muy ruidosa. Cuando éramos niños escuchábamos mucho a las ranas. Parece que hay promotor. Si una comienza a croar, todos juntos cantan croar. Si uno para, todos se paran. Son raras. Parece que sí hay líder. Por eso rana hace ruido. Donde el diablo obra siempre hay problema, conflicto y alboroto. Se hace ruidoso. Cuando el Espíritu Santo opera, hace callar, ¿verdad? Y el siguiente, otro carácter es que la rana es anfibio. Vive en el agua, también en la tierra. Por eso lo maravilloso es que cuando el diablo obra, siempre nos hace llevarnos. Es su carácter. Oiga, no pasa nada. Si imita a otras naciones, está bien. Está bien si te llevas con ellos.
Así hace poner una pierna aquí y otra pierna allá. Esto es estrategia básica del diablo. Y cuando pones así las piernas, ya otras cosas comienzan a entrar y hace importar más otra cosa que a Dios para que sea impotente. Un señor de mediana edad que tenía cana, tenía 2 novias. Una era mayor que él y otra era menor que él. Entonces, si iba a la mujer joven, ella quería que él parezca joven y le sacaba la cana. Y la mujer mayor quiere que parezca más viejo, por eso le sacaba cabello negro. Así como visitaba esta casa, luego la otra se convirtió en calvo. Así, el pueblo de Israel, cuyo filo de espada ha sido embotado, impotente. Los cristianos del Nuevo Testamento son testigos de Jesús. Después de recibir la salvación, alguien cuyo filo de espada era muy agudo, hacía con poder, guiaba a los hombres al Señor y vivía fuertemente, pero en un momento ya se hizo incapaz. En la Biblia dijo, con armas de justicia a diestra y a siniestra. En una parte tiene escudo y otra parte tiene espada, y no hay poder. En la Biblia sale la condición. Veamos su condición. Segunda de Corintios, capítulo 6, 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Segunda de Corintios 6, 7. No ha dicho incondicionalmente con armas de justicia a diestra y a siniestra. Con armas de justicia. ¿Qué significa? Tiene que pelear, entonces tiene escudo y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo toma el escudo de la fe. A diestra tiene espada. Aunque con armas de justicia a diestra y a siniestra, a pesar de esto es posible que sea incapaz. ¿Por qué? Sale la condición delante. En palabra de verdad, en poder de Dios. En palabra de verdad, en poder de Dios. Cuando agarra la palabra de la verdad, recibe el poder de Dios. Y si está conectado con Dios, puede, con armas de justicia a diestra y a siniestra, luchar con fuerza. Aunque tenga espada, si no agarra la palabra de Dios, ni recibe el poder de Dios, estando así, sin falta va a perder. En la Biblia, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Como hay que amolar bien el hierro embotado, es necesario que en la vida cotidiana se entrene continuamente, sin cesar. Por eso dijo, ejercítate para la piedad. El que usa la espada, también no quiere decir que blandiendo la espada pueda matar al enemigo. Es necesario amolar bien el hierro y ser ejercitado en la fe. Porque en el entrenamiento se afila y también tiene que recibir el poder de Dios. Pero en nuestra época es cuando el filo de espada está siendo embotado. ¿Por qué? Porque estamos siendo la iglesia de la época de la Odisea. Nuestra iglesia no debemos ser como la iglesia de la Odisea. Veamos el Apocalipsis 3. La iglesia de la Odisea era muy incapaz. Veamos el Apocalipsis 3:14. Ser tibio significa que desapareció el poder, el 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Salen 7 iglesias de Asia. Otras iglesias fueron alabadas y reprochadas. Otra iglesia ha sido solamente alabada, pero la iglesia de la Odisea solamente fue reprochada. Aquí el Señor dijo, ojalá fueses frío o caliente. Quiere decir que si no quiere creer, no crea. Y si quiere creer, que crea con seguridad. Que tome la decisión entre las dos partes. El Señor no puede recibir lo tibio. ¿Por qué se hizo tibio? Ser tibio significa que no tiene poder. No sale nada lo que puede recibir el Señor. Entonces, ¿por qué se ha hecho tibio? Aquí el Señor, en el versículo 14, da la respuesta. 3. En 3 cosas hubo problema. Por estas 3 cosas se quedó impotente. Primero, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Primero, el amén. El aspecto de Jesús es el amén. Segundo, el testigo fiel y verdadero. Tercero, el principio de la creación de Dios. Así son 3. Dijo que si se desarregla en esto, se hace tibio y el cristiano incapaz. Aquí el Señor, el amén. Amén significa, cuando habla de cierto, de cierto. Dios del amén, Dios de la verdad. Aquí Jesús es amén, porque Él vino a este mundo. Desde que comenzó la vida pública hasta que la acabó, se sujetó totalmente a la voluntad del Padre Dios. Y cuando el Padre Dios le mandaba, siempre ha sido amén. Jesús, cuando había muchos adversarios, salió valientemente. Cuando fue escupido y fue azotado, y hasta en la cruz, soportó todo escarnio y aguantó, porque era voluntad del Padre Dios. Él eligió el camino de sujetarse y obedecer absolutamente a la voluntad del Padre Dios. En todo era amén. ¿Por qué la vida se desarregla y se hace tibia? La razón es que la vida no ha sido amén. En la Biblia, ¿qué dijo? Solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, de alguna palabra o de toda palabra. Cuando comemos, tenemos que comer de todo. No puede tener alimentación desequilibrada. Entonces cuando lee la Biblia también, solamente lee una parte que le gusta, y en el sermón también acepta solamente la palabra que le agrada, y si no le gusta, no escucha. Me gusta recibir la gracia, pero no quiero sufrir. Sí me gusta que el Señor es el Salvador, pero no me gusta que el Señor sea mi dueño. Me gusta recibir la gracia, pero no me gusta dar la ofrenda. Sí me gusta que Dios me dé su gracia y amor, pero no quiero sacrificarme. Entonces, en la Biblia, claro que cada persona tiene diferente capacidad. Existe una palabra que tengo que recibir. Y uno mismo, siendo dueño, elige la parte de la Biblia y acepta solamente la palabra que le gusta. Entonces son amén en partes, por partes. Si se hace así, la fe se desarregla. Entonces,
Si el Señor amén me dice, si me gusta, amén. Porque cuando el Señor habla de algo, lo dice por nuestro provecho. Nos dice para que nos vaya bien. Por eso, aunque por ahora no podemos entender, pero el Señor dijo, decimos amén, y si vivimos creyendo, podremos saber que esa palabra fue dada para nuestra bendición. Cuando el Señor manda, no es para quitar. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Para dar más cosas lo hace. Cuando van a hacer algo es para dar lo mejor, es la experiencia de la fe. Por eso aquí, amén. Y otra cosa, ¿por qué aquí Jesús da énfasis que es el testigo fiel y verdadero? Los santos de la Odisea se olvidaron cuál era el propósito de su llamamiento. Se olvidaron del propósito de la existencia, que fueron llamados por testigos. ¿Por qué el Señor nos salvó? El propósito de nuestra salvación no es para que comamos bien y vivamos bien en el mundo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay propósito. Que por medio de mí muchos sean influenciados de buena manera y sean guiados al Señor. Y nosotros fuimos llamados como testigos. Por eso si nosotros pensamos siempre que somos testigos, no podemos actuar como quiera. Aunque yo vaya a cualquier lugar, existo como testigo. Vivo para testificar de Cristo. ¿Por qué los cristianos no toman? ¿Es que tomando alcohol podría predicar? Ahora tomando un trago. Recibe tú la salvación, te va a gustar. Así, ¿podría hacer bien el papel de testigo? Que tomando un trago no va al infierno. Fumando junto al cigarrillo. Haciendo cree en Jesús, es bueno. ¿Por qué nos controlamos y nos abstenemos? Porque nuestro propósito es claro. El propósito, yo soy testigo, para que de todo modo salve a algunos. Aquí sale el propósito claro. También aquí, el principio de la creación de Dios. Aquí, si hubiera escrito creador sería sencillo. ¿Por qué dijo el principio de la creación? En nuestra época nos olvidamos de la existencia a sí misma. Nuestra época es humanitaria. Es época relativista. Es una sociedad dominada por la mayoría. Mire nuestra época. ¿Por qué tengo que respetar a mis padres? ¿Por qué tengo que guardar el hogar? ¿Por qué no puedo cometer adulterio? ¿Por qué tengo que mantener mi familia? No entienden ellos. ¿Por qué? Toda base está en el hombre. Si recibe la salvación, la base es el Señor. El Señor es la base y la palabra del Señor es la base. Por eso, centrándose en el Señor, en la palabra debe funcionar. O sea, encima de todo tiene que estar el Señor. Entonces el Señor tiene que ser el centro de todo. Asimismo, no se haría tibio, sino el corazón se calienta y de verdad podría vivir fuertemente en el Señor. Cuando tiene tiempo viene a la iglesia. Cuando tiene tiempo va a la reunión de distrito. Al Señor considera secundario. La vida cristiana no es un accesorio. El propósito de nuestra existencia es en realidad el Señor. Sin el Señor no somos nada. Hay un dicho, 100 menos 1 es 0. Si está todo menos eso, nuestra vida sería 0 punto. Aunque no tengo nada, 0 más 1 son 100. O sea, si tengo al Señor, tengo todo. Conocemos a muchos hermanos que los vemos unos años y ya no lo vemos, pero con el Señor tenemos que vivir eternamente. Entonces, ¿a quién tenemos que ser bien visto? ¿A quién? ¿Alguien quiere ser bien visto al jefe, al amigo?
Es muy natural que nos esforcemos ser visto bien al Señor e intentemos vivir centrándonos en el Señor. En nuestra época se olvidó de la base. El diablo está atrás. Busquemos la Biblia, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, 26. Leo. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Salomón tenía 1000 mujeres. Aquí dijo: he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Dijo que es más amarga que la muerte. Hay mujer que es más amarga que la muerte, y detrás de ella, ¿quién está? El diablo. Si vemos esto, podemos saber cómo es el diablo. He hallado más amarga que la muerte. En realidad, ¿quién será más amarga que la muerte? El diablo. Detrás de esta mujer está el diablo. El diablo es más amargo que la muerte. Por eso, en San Mateo, en el Padre Nuestro dijo: líbranos del mal. Al diablo dijo: el mal. El diablo está lleno del mal. Es el mal mismo. Entonces, la existencia mala entera está atrás. Por eso, ser hombre, cuando empuja al hombre en un precipicio y lo mata, siente remordimiento. En cambio, el diablo no lo tiene. Para el diablo, la mentira es la verdad. Como es la maldad misma, no siente remordimiento. El diablo es más amargo que la muerte. Y entre las mujeres hay mujer muy amarga, Jezabel. ¿Cuán amarga era Jezabel? Herodías, quien decapitó a Juan, el Juan el Bautista, también es una mujer amarga. Entre los varones también hay amargos. Hitler, al principio no era así. Él pintaba bien. Y él intentó como 2 veces para entrar a la Universidad de Arte y no pudo. Por eso se hizo soldado. Pero el hombre, cuando pasa algo, es posible que se convierta muy malvado. Hitler también era estudiante de la Universidad Teológica, pero se contaminó con el comunismo y se cambió cruel. Así, en el mundo hay hombre que es más amargo que la muerte. Y lo que realmente más amargo que la muerte es el diablo. Pero si vemos aquí, he hallado cuyo corazón es lazos y redes. Aquí sale la mujer más amarga que la muerte, y detrás de ella está el diablo cuyo corazón es lazos y redes. Él tiene toda estrategia. Su corazón está lleno de lazos y redes. Por eso está lleno de pensamiento que quiere hacer caer. El diablo desde Adán engañaba a los hombres. Por eso de todo modo, para hacerle caer al hombre está planificando. Y especialmente desea que el cristiano se haga incapaz. Porque si el filo de espada de los cristianos se hace afilado y hacen bien la vida cristiana, ellos van a destruirse. Así han estado esforzando para incapacitar a los cristianos. En la época del Antiguo Testamento, el diablo atacaba más al pueblo de Israel, porque cuando incapacitaba al pueblo de Israel, la potestad del diablo se expandía. En la época del Nuevo Testamento, el diablo está fijando sus ojos a los cristianos. Él desea ardientemente que se hagan impotentes los cristianos. Por eso ellos se reúnen, consultan y en el corazón piensan, ¿cómo hago para hacerle caer? Así es el diablo. Y la mujer más amarga, cuyas manos como ligadoras. Manos como ligadoras.
Ligadura significa cuerda, o sea, ata para que no pueda moverse. Si cae en el diablo, ya está atado. ¿Quién está atado por el diablo? Hay cebos que lanza el diablo. En nuestra época, el diablo, ¿con qué cebo ata al hombre? En San Mateo 4, Jesús durante 40 días estaba en ayuno y tenía hambre. Di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo dice, aunque digan de esto luego, pero el dinero es lo mejor. El dinero. No solo de pan vivirá el hombre. El hombre vive solo de pan. La carne es toda. Lo mejor es que uno coma y viva bien en el mundo. Ahora también engaña. Haz tú todo para el dinero. Así engaña. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre tiene carne, pero el espíritu es más importante. El espíritu tiene que vivir por la palabra de Dios y centrándose en Dios. El diablo dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si una vez niegas tu conciencia, todas las cosas del mundo son tuyas. El diablo continuamente susurra que si no elegimos a Dios, podríamos ser muy famosos y etcétera. Nos incita para que nos alejemos de la fe. Así para que ya no sepamos cuál es importante. El diablo tiene estrategia especial que ata al hombre. Un traguito está bien. Si recibe un trago, la próxima vez 2 tragos. Ya pues ya tomaste antes 2, ahora 3. Luego, con el alcohol, lo ata. Un cigarrillo está bien. 2, 3, se hace una caja, luego se hace gran fumador. Así lo enreda. Reunirse el domingo también. Si una vez falta, ya se siente remordido. Pero si falta otra vez, puede hacer bien la vida cristiana. Aunque sea una vez, si ya hizo la excesión, ya hay brecha. Por eso, al pasar el tiempo, ya comienza a faltar. Luego desaparece. El diablo tiene muchas maneras para hacerle caer al hombre. Esta vez, ¿qué? La conferencia. Ya, tú has ido unos años. ¿Por qué tienes que ir? Una vez puede faltar. Así es posible que le tiente. Que la predicación, yo tengo que hacerla. Otros harán bien. Así, hay un tentador atrás. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. El diablo en el corazón de los hombres, especialmente en el corazón de los cristianos, mete continuamente lo incorrecto. Luego hace caer. Aquí sale la mujer que tiene manos como ligaduras. El diablo quiere cautivar al hombre. Sansón fue enredado en el cebo de la mujer. Salomón también cayó en el problema de la mujer. Asimismo David. Pero Judas Iscariote fue atrapado en el problema del dinero. Saúl también cayó en el honor. Adonías también en el honor. Así de todo modo, Demas, siendo atado con la ligadura llamada amor al mundo, se ha ido al mundo. Así, el diablo tiene varios lazos. Al hombre recién renacido le mete la duda de la salvación y lo sacude. Al hombre que ha hecho un poco la vida cristiana, ¡wow! Tú estás haciendo bien. Así le da el orgullo y le hace caer. Al antiguo, ya basta, hiciste lo suficiente en tu vida cristiana. Ya no hagas tan fuertemente. No hace falta vivir con tanto esfuerzo. Así, el diablo está atrás. Busquemos Proverbios 6. Versículo 26.
26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aquí, detrás de la mujer ramera, está el diablo. Podemos leer cambiándolo por el diablo. A causa del diablo, el hombre es reducido a un bocado de pan. Tenía tanto talento y podía ser usado preciosamente ante Dios, pero se llevó con el diablo y aceptó su palabra. Todo su talento fue quitado. Y como un bocado de pan seco se hizo pobre y miserable. Veamos San Juan 9. Así que todo el problema es el problema del polvo. 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. 3. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Dicho esto, le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lo que Jesús curó al ciego desde el nacimiento muestra que todos los hombres que nacieron después de Adán son ciegos espiritualmente. Pero cuando Jesús le curó, no le curó sencillo, sino que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, luego untó con el lodo los ojos del ciego, luego dijo que vaya a lavarse, se lavó en Siloé y regresó viendo. ¿Por qué? Si el Señor podía orar y curarle, hizo el lodo y lo untó con los ojos. Cuando Adán fue creado, cuán claros eran sus ojos ante Dios. Pero fue tentado por el diablo. La tentación era buena para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Así comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, en resumen, ¿cuál es todo del mundo? Todo lo que sale del polvo de la tierra, en resumen, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos son polvo. Así, Adán, quien fue creado con el polvo de la tierra, era existencia espiritual, pero como agarró el polvo, de la parte de Dios fue cegado, y de la parte del mundo se ha aclarado. Por eso Jesús, después de untar el lodo con los ojos del ciego desde el nacimiento, Siloé, que traducido es enviado, muestra que será lavado ante Jesús. O sea, todos los problemas del mundo, todo el problema que causa la ceguera del ojo es el polvo. Si se aferra a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como son polvo, ya los ojos se oscurecen. Por eso nosotros tenemos que aprender a través de Salmos, la luna como el testigo fiel en el cielo. Israel fue llamado como testigo y su filo de espada ha sido embotado. Ahora, el punto fronterizo cuando el filo de espada de Israel era afilado y comienza a ser embotado es la época de los jueces. La época de jueces, cuando vivía fuertemente y el filo de espada ha sido embotado. Entonces, si aprendemos algunas partes de jueces, podremos aprender exactamente cuándo se hace incapaz y cuándo tiene poder. Nosotros necesitamos ser utilizados preciosamente por el Señor, no solamente en esta conferencia, sino hasta que vayamos al reino de los cielos. Y eso no podemos hacer con nuestra fuerza. En la Biblia, ¿diste tú al caballo la fuerza?
El caballo tiene fuerza. El caballo tiene fuerza, pero si desarreta el caballo, pierde su fuerza. El cristiano también, como el caballo, tiene fuerza y corre bien. Y es posible que el cristiano se quede incapaz. ¿Cuándo el cristiano se hace impotente? Cuando desarreta el caballo, pierde su fuerza. Si se corta del Señor, ya se hace impotente. El Señor opera por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Y si se separa de la iglesia, si ya no recibe, se queda incompetente. Cuando el pueblo de Israel se puso incapaz, veamos la Biblia. Jueces 21. Jueces capítulo 21, 25. Leamos junto. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En la época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vivían a su manera, según su pensamiento. Al vivir así, la época de los jueces se cambió la época impotente. Pero en la época de los jueces, también en un tiempo tenía fuerza. Veamos el capítulo 1. Jueces 1, 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subiera primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Cómo era el principio de jueces? Consultaron a Jehová. Cuando preguntaban a Dios, tenían poder. Pero cuando no consultaron, sino hacían según lo que bien le parecía, se hacía incapaz. Así que el núcleo de ser impotente o potente está en consultar a Jehová. Nuestra vida personal también. Si yo hago después de consultar a Dios, o hago según mi juicio. Debido a eso, aparece la diferencia si se hará impotente o fuerte. En Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. O sea, en todos ponga al Señor primero y Él endereza sus pasos. Cuando preguntemos al Señor y hacemos, el Señor interviene, guía y ayuda. En Salmos 81, Dios, fortaleza nuestra. Dios tiene poder, pero ¿a quién da su poder? En Salmos 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Cuando abría su boca grande hacia el Señor y buscaba su ayuda, Dios les daba poder, el filo de su espada era agudo y tenían fuerza. En Persia, cuando un general tuvo gran triunfo en la guerra, el emperador se gozó mucho y dijo: abre tu boca grande. Se abre su boca grande, ahí hasta que pudo, ponía los tesoros en su boca. Le hubiera gustado al que tenía boca grande. Si abrimos la boca grande hacia Dios, el Señor nos da las mejores cosas. ¿Por qué Israel se hizo incapaz? Era la luna como el testigo fiel en el cielo. Así que tenía que tener relación correcta con el sol y recibir bien la luz para poder alumbrar. O sea, la dirección tenía que estar correcta. Consultaron a Jehová. Cuando se dirigían a Dios, ellos recibían la luz de Dios, poder y las mejores cosas. Lo que hace la cría de golondrina es abrir la boca. Si la abre,
la mamá le llena. Yo escuché una explicación de alguien. La golondrina tiene unas crías y se parecen todas. Pero nadie muere de hambre sino todas comen bien. Después él me dijo que la cría de golondrina también, si ya comió mucho, ya cierra su boca. Entonces la madre solamente tiene que dar a las que tienen abierta la boca. Entonces cuando la madre viene, todas abren la boca y no puede ver la cara. Solo puede ver su boca, pero si le mete, uno que comió mucho ya cierra su boca. De esa manera puede alimentar a todas. Abre tu boca. Cuando vamos al odontólogo, ¿qué dice? Abra su boca. Así nos cura. Así que si nosotros abrimos la boca del corazón hacia Dios, Él llenará. Entonces, si Israel tenía poder o era incapaz, dependía de esto. Nuestra vida cristiana también. ¿Qué tipo de cristiano se hace? ¿Incapaz o potente? Eso depende de si consultar a Jehová o no. Por eso, hay un dicho. El zorro conoce mucho y el erizo conoce solo uno. El zorro es astuto, sin embargo a veces es devorado. Y es difícil matar un erizo. Conocer mucho no es importante, sino aunque sea uno, conocerlo bien. La capacidad e incapacidad. Su diferencia está en consultar a Dios o no. ¿Se apoya en Dios o no? Jacob, su nombre significa ser astuto y taimado. Tiene muchos trucos, pero tiene algo que hace bien. Más que otros, está en primer lugar de apoyarse. Él deseaba la bendición de Dios y le faltaba mucho. Engañó a su padre y al hermano mayor. Conocía muchos trucos, sin embargo, el Señor le bendijo porque él sabía rogarle a Dios. Él tenía anhelo espiritual. Por eso, de todo modo se acercaba a Dios y anhelaba su bendición. Como él deseaba la bendición eterna de Dios y su corazón estaba inclinado hacia Dios, por esta razón, Dios le ha dado bendición en gran manera. A Abraham le dijo, serás bendición. Esta bendición en hebreo es barak, que significa la rodilla. Es decir, al hombre que se arrodilla ante el Señor y dice, Señor, ayúdame, le da fuerza y poder. Así que, el primer punto donde se divide es en poder y en capacidad. Nuestra época es cuando se rinde muy fácilmente, no hay paciencia, no se aferra al Señor. De verdad tiene que buscar, tocar y hallar, así pedir la ayuda de Dios ardientemente, pero ya deja de buscar, deja de tocar, no hay paciencia ni persistencia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor mira al que le espera y busca su ayuda. Es verdad que Él mira y le da su poder. Vamos a ver, Jueces 2. Versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?
Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Aquí el Señor dijo, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Dijo que sin duda tiene que ser distinguido de las naciones extranjeras. Por eso cuando era distinguido tenía poder. ¿Por qué Israel se hizo incapaz? Porque en la época de los jueces, al pasar el tiempo, como se llevaban, se juntaban, por eso cayeron en incapacidad. Por eso, cuando se distingue, tiene poder. En Génesis 6, los hijos de Dios y las hijas del hombre se llevaron. Los descendientes de Set, que eran salvos, y los de Caín, que no eran salvos, se mezclaron. Así ellos se hicieron incapaces. Si se mezcla, no hay poder. Abraham estaba distinguido de Sodoma y Lot estaba ahí en Sodoma. No pudo distinguirse. Así Lot se vio envuelto en una acción disciplinaria, en una guerra. Luego recibió la salvación por fuego. Abraham ya estaba distinguido. Para que la luna haga el papel, tiene que estar lejos de la tierra. No puede estar pegada a la tierra. Aunque vivimos en el mundo, vivimos contactando con los hombres del mundo. Pero del pecado sí tenemos que ser distinguidos. Así tendremos poder. Dios dijo a Israel, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Ellos no debieron llevarse con las 7 tribus de Canaán. Si se llevaba, ellos eran su lazo. Por eso Dios dijo que las destruía, pero no hicieron así. Y por esta causa, ellos cayeron en impotencia. En Isaías 1, el convocar asambleas son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Se mezclaron. Servían a Dios, también a Milcom. Se llevaron. Por eso se hicieron impotentes. Si se aferraba a Dios, de ahí saldrá todo poder y fuerza. Pero si se alejaba de Dios y no se pegaba a Él, si preguntaba a Dios, Él no habría dicho que se lleven juntamente. De esta manera, ellos llevándose, se hicieron incapaces. Podemos ver eso. Y aquí, por lo menos en la época de los jueces, sabían unirse. Cuando eran individualistas, eran incapaces, pero ellos sabían unirse. Veamos Jueces 5. Capítulo 5. Aquí Israel lucha con Canaán. Aquí ganaron en la guerra contra Canaán. Cuando Israel tenía fuerza, cuando eran oprimidos para la guerra y se unieron con el sentido de comunidad de ser uno, tenían fuerza. Cuando se unen, tienen fuerza. El individuo no tiene fuerza, pero cuando se une, hay poder. Veamos Jueces 5. Aquí era la guerra donde Dios directamente ayudó. Si vemos aquí, están escritos detalladamente los hombres que participaron en esta guerra y también los que no han participado. Vamos a ver lo escrito. 5:1. Vamos a ver quiénes participaron. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. Aquí Débora salió antes y luego Barak, hijo de Abinoam, salió e hicieron guerra.
salen Débora y Barak. El versículo 2. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Salieron los caudillos de Israel a la guerra, y el pueblo voluntariamente se había ofrecido. El pueblo se sacrificó, y luego, concretamente, ¿quiénes participaron? 5:14. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. O sea, los de Efraín participaron en la guerra, aunque vivían en la zona de Amalek. Ahora se estalló la guerra. Para ayudarles, los de Efraín participaron en la guerra. Luego los de Benjamín, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. Algunos de Benjamín también participaron. De Maquir descendieron príncipes, los que tenían un poco de poder. Después de Zabulón, los que tenían vara de mando. Los hombres nobles participaron. Y el versículo 15, aquí salen los hombres que especialmente son alabados. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar. Participaron los de Isaacar, y especialmente el versículo 18, vamos a leer juntos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Ellos salieron adelante y valientemente lucharon sacrificándose. Y aquí sale una persona alabada. Una mujer, 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Ebel Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Sísara es general de enemigos. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazones nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara. Hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Es muy cruel. Pero no debemos pensar solo en esto. Sísara hacía mucha maldad y mató a muchos judíos. Ahora Jael, mujer de Ebel Ceneo, no era judía, pero al ver que Sísara hacía mucha maldad, ese malo debe ser juzgado. Cuando tenía fe segura en Dios, Dios se lo envió a la mujer para que mate al general. Así, de esta manera, muchos participaron en esta guerra unidos. Y aquí están escritos los que no participaron también. Vamos a ver quiénes no han participado. El versículo 15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a valle en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Aquí sale el valle de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. El 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. En el valle de Rubén. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Qué significa? ¿Tenemos que participar en esta guerra o no? Si vivimos en el oriente del Jordán, estamos lejos. Somos la tribu primogénita. Rubén era el primogénito. Si participaré o no. Hubo grandes propósitos del corazón. Entonces, ya no voy. Después de tener propósitos del corazón, finalmente no fueron. Hasta esta persona está escrita aquí.
Hubo grandes resoluciones del corazón. Yo iré. Pero hubo grandes propósitos del corazón. Si iré o no, voy o no, participo en la guerra o no, a la diestra, a la siniestra, si voy a la conferencia o no. El versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a Aser a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. La tribu de Dan no participó. Aser se quedó en sus puertos, tampoco participó. Por eso, aquí cuando participaron, como el pueblo de Israel se sacrificó, el Señor peleó e hizo vencer en la guerra. Pero había hombres que participaron y otros que no tenían interés. Sí existe el corazón, si voy o no. Aunque no participó, ojalá ganen en la guerra, tiene este corazón. Y la tribu de Dan y la tribu de Aser se quedaron y no pudieron participar. Pero en el versículo 23 sale esta palabra. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Los hombres de Meroz estaban cerca del lugar de guerra y no participaban. Dijo, maldecid, maldecid por su ignorancia. También, si vemos Nehemías capítulo 3, cuando Nehemías regresó de Persia y edificaba los muros de la ciudad, están escritos los nombres que participaron en la edificación de muros y los que no participaron. Vamos a ver, primero veamos Esdras 2. Vamos a comparar Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7. Vamos a doblar Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7 y vamos a compararlos. Aquí, los que regresaron de Babilonia, por eso edificaron los muros. Esdras 2 es el aspecto antes de edificar los muros. Y Nehemías 7 es después de edificar los muros. Si vemos aquí, el número total de los israelitas que regresaron de Babilonia, en Esdras 2:64, toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360. Aquí dijo, el número de los que quedaron después de la cautividad de Babilonia, el número total de la congregación era 42,360. Y ahora veamos Nehemías 7. Nehemías 7:66. Toda la congregación junta era de 42,360. Entre el número al comenzar la construcción de muros y el número al terminarla, no hay ningún muerto en medio de ellos. Todos han sido 42,360. Pero si vemos Esdras 2, los que participaron en la edificación, sale que son 29,177. Cuando regrese a su casa, calcule una vez. En Esdras sale 29,177.
Entonces, entre 42.360, al comenzar la obra, los que participaron en la obra eran 29.177. Y en Nehemías sale 30.451. O sea, si hay diferencia en el número de comienzo y el número del fin. ¿Y por qué apareció esta diferencia? Veamos la Biblia. Veamos Esdras 2, 5. Esdras 2, 5. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Ara, los 775 comenzaron las obras, pero en medio salieron poco a poco. Veamos el fin. Nehemías 7, 10. Los hijos de Ara, 652. Miren, cuando comenzaron a edificar eran 775, pero al terminar la construcción son 652. Pero el número total es igual que el principio, así no hubo muerto. Al comienzo eran 775, en medio de la edificación salieron, y al terminar eran 652. Veamos Esdras 2, 8. Los hijos de Sato, 945. Los hijos de Sato al principio participaron 945. Veamos Nehemías 7, 13. Los hijos de Sato, 845. O sea, al principio participaron 945, en medio salieron 100, así se redujo en 845. Luego, Esdras 2:12. Los hijos de Azgad, 1222. Los hijos de Azgad al principio eran 1222. Veamos su posterior. Nehemías 7, 17. Los hijos de Azgad, 2622. Los hijos de Azgad al comienzo eran 1122. Luego los hijos de Azgad vieron, esto va a funcionar. Así participaron más y más. Así fueron 2622. Si vemos esto, ¿qué podemos saber? Está escrito cuántos regresaron de Babilonia. También todo está escrito sobre los hombres que ni siquiera participaron. Y después, al comenzar y a terminar, el número era igual, como dijo la Biblia. Al principio, algunos comenzaron y en medio por esta excusa, por ese pretexto salieron. Eso también está escrito. También está escrito sobre los hombres que al principio no quisieron participar, pero luego se lanzaron juntos ahí diciendo, no puedo faltar. Si vemos esto, ¿en qué pensamos? En la conferencia. Al principio asiste y mirando la ocasión, antes que acabe la conferencia sale en secreto. Hasta sobre este hombre se está escribiendo. También se está escribiendo sobre el hombre que se queda hasta el final. También se escribe sobre el que ni siquiera participó. Hoy se siente un poco remordido, ¿no? Así, Dios está mirando todo. Cuando Israel tenía fuerza, cuando participaban juntos, tenían fuerza. Pero Israel, mientras pasaba el tiempo, todos se dispersaron por el individualismo y no pudieron ser uno. La iglesia también, cuando tiene poder,
el distrito, cuando se reúne frecuentemente, tiene fuerza. La iglesia también, cuando se unifica, cuando es una, aparece la operación. Cuando las iglesias de todas las ciudades se unifiquen y trabajen, ahí el Señor operará más fuertemente hacia el filo de espada se afila, ¿verdad? También si vemos aquí en la Biblia, especialmente sale Gedeón. Gedeón tenía rencor en su corazón. Veamos la Biblia. Jueces 6. Jueces, capítulo 6. 11. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abitzerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Se ve cobarde? El Señor le dijo: varón esforzado y valiente. ¿Por qué le digo varón esforzado y valiente si estaba escondiendo? Ese hombre no era común. Aquí el Señor dijo, veamos lo siguiente, el 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. ¿No te envío yo? Aquí, ve con esta tu fuerza. Gedeón tenía mucha fuerza porque tenía su razón. Cuando era pequeño, vio que sus hermanos fueron muertos por Seba y Salmona. Veamos la Biblia, Jueces 8. Jueces capítulo 8, versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él, y los 300 hombres que traía consigo, cansado, más todavía persiguiendo. Si aunque estaban cansados, más todavía persiguiendo, cogieron a Seba y Salmona. El versículo 18. Luego dijo a Seba y a Salmona: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron: como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Cuando era pequeño, él vio que los hijos de su madre, sus hermanos, fueron muertos terriblemente. Entonces, ¿qué tiene? Tiene profundo rencor en su corazón. Por eso, Madián era muy grande y Gedeón no tenía fuerza, porque era pequeño. Por eso, para destruir a los madianitas, él se entrenaba y en cada momento se estaba ejercitando. Así se estaba entrenando en secreto, sin que se den cuenta los madianitas. El Señor lo vio. En su corazón había rencor. Quería vengarse. Por eso el Señor, como él estaba preparado, lo llamó y le dio fuerza para que gane al ejército de Madián. En nuestra época está desapareciendo el rencor. Yo recibí la salvación, basta. Ahora, ¿cuántos hombres están corriendo al infierno? Y nuestra familia amada está siendo llevada al infierno por el diablo. Y no tenemos el rencor contra ese diablo. O el rencor contra esa potestad que agarra a los hombres que no son salvos. Si lo tuviéramos, nos entrenaríamos y prepararíamos. Pero no tenemos rencor. Sin embargo, el hombre que tiene rencor
continuamente se aferra al Señor, prepara con anticipación, así cumple la operación. Aunque la tierra de Canaán fue dada, el ganarla estaba relacionado con su fe. Nosotros, después de ser salvos, también nos es dada la voluntad libre. Por eso el Señor usa al que prepara con anticipación y que está listo. Hay diferencia entre el hombre que tiene rencor y el que no lo tiene. Puedo vivir convenientemente. ¿Por qué tengo que ser lleno del Espíritu Santo? Ay, ¿por qué tengo que trabajar hasta dando todo mi empeño? El Señor dijo que seamos fieles hasta la muerte. Abrimos la boca, pero no la abrimos grande. Predicamos, así intentamos varias veces y dejamos. Por eso si vemos ahora jueces, el Señor, ¿a quién le da fuerza? Al que tiene corazón ardiente, que tiene rencor, el Señor lo usa. Sansón también pecó y sus ojos fueron arrancados, pero cuando él se arrepintió, los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Al hombre que aunque haya vivido mal, si se arrepiente de verdad, el Señor le podrá dar mayor cosa y fuerza. Arrepentirse y convertirse es la fuerza. Por eso estamos ante la conferencia. Si hemos vivido mal, realmente nos arrepentimos. Y si le obedecemos y nos aferramos al Señor, Él dará fuerza y podrá enviarnos más almas que puedan recibir la salvación que están alrededor de nosotros. Por eso Samgar mató a 600 hombres con una aguijada de bueyes. Aunque sea una aguijada de bueyes, si el poder del Señor acompaña, será instrumento más fuerte que la espada. Sansón con la quijada de asno mató a 1000. Así, aunque sea cualquier instrumento, si el Señor acompaña, eso puede ser instrumento más poderoso, ¿sí? Nosotros estamos ante la conferencia. En realidad estamos ante una guerra grande. Por eso brevemente vamos a pensar en algunas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos orar así. Salmos 90. Salmos 90, 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Aquí, en la conferencia se necesita la gracia de Dios. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Cuando oremos, Dios de verdad, en este evento de la conferencia de verano, confirma nuestras manos y que se cumpla tu operación. Esta oración le llega y aparecerá la operación. Y otra cosa, en Salmos 74, dirige tus pasos, que mueva tus pies para acá. Si nosotros oramos ardientemente, los pasos del Señor se van a dirigir a la conferencia. Y estando ahí cumplirá la operación. Luego lo que necesitamos es que para la conferencia tenemos que unirnos. Para la operación del Señor, como dijo en Jueces 5, con el mismo corazón y misma voluntad, debemos unirnos y pertenecer al Señor. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desaparrama. Como digo en San Mateo 12:30, tenemos que estar con el Señor y trabajar junto con Él para recoger. Y también tenemos algo que hacer. En la Biblia dijo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos.
No debemos pensar que el Señor según su manera salvará a los que deben ser salvos. Para la parte del Señor siempre son 100% y de nuestra parte también tenemos que hacer algo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es necesario que de nuestra parte intentara salvar más activamente. Se le dice que si deja a una persona en el campamento de la conferencia le dará $10,000, ¿qué hará? Así podría suficientemente guiar a muchos, ¿verdad? En Isaías 62, no reposéis, ni le deis tregua. El que no reposa, para esta persona el Señor no descansa sino opera. Por eso, esta vez, por la decisión, yo en la conferencia voy a sufrir. Con este corazón vamos, y entre los salvos, si alguno está desarreglado en la fe, cuidándolo bien, les hacemos ir a la conferencia, así su corazón también podrá cambiar mucho. Así cuando cumplimos bien el trabajo que nos encargó, cuando venga el Señor, podremos recibir la alabanza y la gloria del Señor. Nuestra esperanza está en aquel cielo. El éxito de nuestra fe es cuando seamos alabados por el Señor. Ahí recibiremos la gloria. Por lo tanto, debemos orar para que el filo de nuestra espada se esté afilado y de verdad ocurra la operación de que muchos hombres sean salvos en esta conferencia. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, gracias por salvarnos con tu sangre preciosa. Esta vez, acompaña con todas las manos que preparan la conferencia y con las manos que guían a los invitados. También acompaña especialmente con los pastores que van a predicar la palabra. Y también permítele la sabiduría, la inteligencia y poder al pastor Juan Ri, quien dará la palabra en primer lugar, y guarda su salud. Y añade tu poder sobre todos los pastores que darán la palabra y sobre todas las manos que trabajan y sufren por el evangelio. Ayuda para que se pueda cumplir gran operación esta vez. Utilízanos a todos nosotros valiosamente. En el nombre de nuestro Señor Salvador hemos orado. Amén.